anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestros estudios al economista Andrés Arauz, candidato presidencial por el movimiento UNES. Andrés, bienvenido, gracias por estar aquí. La campaña entra en la recta final en medio de un repunte de casos de COVID-19, de fallecidos como consecuencia del virus. Quiero preguntarle cómo llega su candidatura en este momento, cuando quedan ya 10 días exactamente para el día de las elecciones. Bueno, muy buenos días, Luisa, y a todo el Ecuador. Efectivamente, nosotros llegamos con ánimo, con entusiasmo, con las ganas ya de gobernar el Ecuador. No queremos perder un solo segundo. Estamos listos para el 11 de abril tomar decisiones trascendentales para nuestro país en el marco de la transición. Nuestra prioridad absoluta es la salud de los ecuatorianos. Vamos a entrar a desplegar el cronograma y el plan de vacunación que está disponible para toda la ciudadanía en nuestra página web, andresarauz.es/vacunación, en donde está claramente establecido que priorizaremos al personal de salud de primera línea, a los adultos mayores y también al personal docente para que nuestros niños puedan volver a clase en condiciones de bioseguridad. ¿Es usted partidario, más allá de aquello de ir hacia un confinamiento total, hacia un confinamiento parcial, focalizado? Le pregunto esto porque existe sin duda preocupación de los ecuatorianos entre la necesidad de seguir trabajando, de ayudar a la reactivación económica, pero tampoco exponer nuestras vidas en tanto y en cuanto no se dé la vacunación masiva. Bien, yo creo que hay que seguir los protocolos de bioseguridad que han sido emitidos por el COE nacional y los COEs cantonales respectivos. Tenemos que cumplir las disposiciones de la autoridad. La prioridad de todo el país es la salud y eso tiene que estar clarísimo. Nosotros más bien estamos muy preocupados de que no hay todavía el número suficiente de pruebas para establecer un cerco epidemiológico efectivo y tendríamos que aplicar estos confinamientos generales que tampoco son tan efectivos porque no terminan de cumplirse. Yo creo que es fundamental que el Estado tenga un manejo profesional, científico en el manejo de la pandemia, con un comité de epidemiólogos que asesore a la instancia de emergencia, al Ministerio de Salud, y empiece a actuar con contundencia resolviendo los problemas de los ecuatorianos. Eso es lo que planteamos hacer nosotros. Tenemos un equipo listo para poder asumir el mando del Ministerio de Salud desde nuestro primer día, y hago un llamado directo al Gobierno Nacional y al PNUD, que está asesorándole la transición, que incorporen desde ya a las candidaturas al proceso de veeduría de la vacunación para no perder ni un segundo y no tener que hacer un borra y va de nuevo a partir del 24 de mayo. Ha trascendido a través del gobierno nacional y del propio presidente de la República que el Ecuador tendría ya negociada la adquisición de 20 millones de vacunas. Usted habla también de la necesidad de poder tener pruebas que permitan certificar si una persona está contagiada o no. ¿Tienen ya los recursos para ello? ¿Cuál es la planificación? ¿Cómo lo va a implementar, Andrés? Mire, sí, es importantísimo que el gobierno transparente lo que ha venido haciendo respecto al proceso de adquisición de vacunas. Nosotros tenemos preacuerdos con proveedores internacionales de distintos países de la región y del mundo listos para que a partir del 11 de abril puedan asumir el compromiso de entregar la vacuna. Pero conocemos también que el gobierno ha llegado a acuerdos a nivel del sistema de Naciones Unidas con la iniciativa COVAX, donde llegarían más de 7 millones de dosis. El problema es que no ha llegado una buena parte de eso, apenas pocos cientos de miles, y la necesidad del pueblo ecuatoriano es mucho mayor. Nosotros proyectamos inyectar aproximadamente 2,5 millones de personas cada mes. Tenemos para eso planificado a nivel de cada centro de salud del país el número de minutos que toma en promedio vacunar, inocular la vacuna a las personas del registro administrativo correspondiente, y sobre la base de eso hemos calculado que además de lo que cuenta el Ministerio de Salud, necesitamos reincorporar a miles de profesionales de la salud al sistema de salud pública, garantizarles estabilidad, garantizarles previsibilidad. Aprovecho para enviar un mensaje a los médicos devengantes de medicina familiar y comunitaria que les quieren notificar de la culminación de su periodo de trabajo en el Ministerio de Salud. ¿Usted los va a reintegrar a aquellos que están sin trabajo? Nosotros no solo que vamos a reintegrarlos, sino que vamos a darles continuidad, porque tienen que devengar, y nosotros estamos comprometidos
con la salud de nuestro pueblo. Conocemos exactamente los problemas del sistema de salud y vamos a entrar de lleno a solucionarlos. Usted habla de que son varios, aparte en efecto de la pandemia, que es el más grave con la presencia del COVID-19. ¿Qué otras anomalías o falencias tiene diagnosticada, existen en el sistema de salud público ecuatoriano y que usted va a combatir y atacar y a fortalecer? Mira, hemos visto la destrucción del sistema de salud, la destrucción de la planificación. Hemos visto como todo es ahora una improvisación sin fin. Nosotros vamos a devolverle la institucionalidad al sistema, vamos a fortalecer el proceso de planificación para que haya talento humano en todos los hospitales. Imagínense, en Portoviejo tiene el hospital de especialidades con el 30% de capacidad operando porque no hay especialistas contratados. Vamos a garantizar que haya medicinas en todos los hospitales del país sobre la base de un proceso de contratación transparente y vamos a modernizar la historia clínica digital para que pueda ser democrática, eficiente y rápida en todo el Ecuador. Andrés, hablando de la necesidad imperiosa de mejorar la calidad de vida y la salud de los ecuatorianos, hay muchas personas con discapacidad que no han podido acceder a una recalificación o actualización de la calificación de sus discapacidades, acceder al carnet de discapacidad para de esta manera poder tener ciertas prerrogativas que así su condición les asiste, es una verdadera odisea. ¿Eso va a cambiar en un eventual gobierno suyo? Por supuesto, tenemos que modernizar, actualizar y ser verdaderamente inclusivos respecto a nuestros hermanos y hermanas con discapacidades. Pero jamás podemos olvidar de todos esos asambleístas, incluso algunos electos por el partido, creo que terminaron falsificando el carnet solo para poder importar barato algún carro y otro. Nosotros vamos a salir de esta desidia, de este abandono del sistema de salud, de esta falsificación del sistema que ha sido liderada por los ministros recomendados por el ahora candidato a vicepresidente de Creo. No queremos que nos sigan poniendo un lazo al cuello. Queremos que el Ecuador recupere su dignidad, que haya nuevamente esperanza, que haya un gobierno que sirva a su gente y no unos pocos privilegiados que tienen acceso a la vacuna, por ejemplo, los amigos del señor Lazo. Andrés, además del problema de la pandemia, este ha degenerado también en un problema en nuestra economía, no solamente en el Ecuador, a nivel mundial. Gente haciendo fila para poder acceder a un empleo que de momento no lo tienen. Muchos están subempleados y gente que vive en niveles de pobreza y pobreza extrema alarmantes. ¿Cómo piensa usted reactivar la economía? Tan pronto se convierte en el próximo presidente de los ecuatorianos de tener el voto del pueblo. Es fundamental recuperar la salud para recuperar la economía. Hemos hablado de nuestro plan de vacunación, el retorno a clases para que haya la actividad social, comunitaria nuevamente. Pero tenemos que tener conciencia plena de que aquí, para que la economía se recupere, tiene que haber más circulante. No hay circulante en la economía, los negocios no están pudiendo vender al nivel que puedan cubrir sus obligaciones, sus deudas. ¿Cómo devolver liquidez? Nosotros vamos a poner liquidez en el sistema. ¿Cómo? En primer lugar, generando el plan de alivio ahora, para que la familia ecuatoriana no tenga que pagar cuotas tan altas, puedan reducirse las cuotas de las deudas, pueda de esa manera invertir en su propia familia o reinvertir en su negocio y ese dinero empieza a circular en la economía. ¿De qué manera acceder a esos recursos? Mire, el plan alivio ahora va a ser una reestructuración obligatoria de las deudas de la clase media, de las clases populares de nuestro país que han incurrido en mora, para que puedan tener cuotas más bajas, un respiro y no tengan que tenerle el lazo al cuello con relación a las deudas. ¿Qué va a pasar con los $1000 que ofreció a aquellos ecuatorianos que están sin empleo y que tampoco tienen recursos? Ya entraremos a los $1000, pero es muy importante, sí, ecuatorianos, conozcan. El plan de alivio ahora está disponible en andresarauz.es/alivio ahora, donde podrán ver las cantidades que nos vamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar esas comisiones de que simplemente porque te llamen te cobren más de $10. Vamos a eliminar esa comisión en donde para sacar tu propia plata del cajero te cobran 50 centavos. Y otros cobros escondidos que están ahí, que lo único que hacen es beneficiar a unos pocos banqueros y financiar su campaña. ¿Habrá condonación, Andrés? ¿Habrá condonación de las deudas? Sí, vamos a establecer un plan de condonación. ¿Total o parcial? A nivel de la banca pública, a nivel de algunos servicios públicos, porque no puede ser que el empresario honesto, el microempresario, el que tiene una tienda, un local comercial, no pueda pagar la luz y después tenga el miedo de que le corten cualquier rato. Aquí tenemos que tener conciencia social. La pandemia no es culpa del microempresario, no es culpa del emprendedor, no es culpa del comerciante.
La pandemia es un elemento de fuerza mayor y las soluciones tienen que venir desde la sociedad, y eso quiere decir que el Estado tiene que portarse solidario con su gente. Volviendo al tema de los 1000 de una, Luisa, los 1000 de una son fundamentales, no solo para aliviar la situación de las familias ecuatorianas más afectadas por la crisis, sino que eso va a implicar la reactivación de la economía, porque esos 1000 no se van a quedar pues guardadas en la bóveda de una familia pobre. ¿De dónde van a vulnerable. salir esos $1000? Esos $1000 van a ser invertidos en la economía nacional, van a circular en los barrios, en las comunidades, y eso va a reactivar nuestra economía. ¿Y de dónde saldrán? Ese dinero, recordemos, provendrá de los $4.000 millones que el Fondo Monetario entregó al Ecuador el año pasado, en septiembre y diciembre. ¿Y qué hizo el gobierno con esa plata? ¿La puso a circular al país? No. La envió al Banco de Basilea en Suiza y la tiene depositada allá para satisfacer el ego de unos cuantos banqueros. ¿En qué piensa invertir usted ese dinero? recursos? Lo vamos a traer acá, la parte que corresponde al Estado ecuatoriano, e invertirlo en las familias ecuatorianas para aliviar su situación. En ese contexto, ya que estamos hablando de economía, ¿qué impacto podría tener, en caso de ser aprobada por parte de la Asamblea Nacional, la ley de defensa de la dolarización? ¿Cómo va a afectar en el manejo de la economía del próximo gobernante de los ecuatorianos? Mira, ese proyecto de ley que se ha propuesto es abiertamente inconstitucional. ¿Por qué? Y lo único que quiere es privatizar el Banco Central. Es inconstitucional porque viola los artículos 302 y 303, donde dice que es competencia del Ejecutivo la política de Banco Central, monetaria, crediticia, financiera. Lo que ellos quieren evitar es lo que nosotros proponemos: la reestructuración de las deudas, la baja de las tasas de interés, la eliminación de las comisiones absurdas, el poner orden y control sobre unos pocos bancos que vienen gobernando este país sin ningún control, sin ninguna capacidad de que el gobierno los controle. Andrés, ¿qué pasa si la Asamblea Nacional finalmente termina aprobándole y usted se convierte en el próximo presidente de los ecuatorianos? ¿Tendría una camisa de fuerza? Inconstitucional, se declarará inconstitucional, porque no pueden aprobar que está algo abiertamente en contra de lo que dispone la Constitución de la República. Aquí hay que respetar la Constitución, y yo, cuando asume el mando el 24 de mayo, respetaré y sobre todo haré respetar la Constitución del Ecuador. Ahora, Andrés, para que eso pueda suceder, obviamente veremos qué ocurre el día 11 de abril. No obstante, el agravamiento de la pandemia, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, ha llevado a que, por ejemplo, presidentes como el señor Piñera en Chile proponga al Congreso de ese país el posponer las elecciones para mayo, para evitar, ha dicho, el repunte de nuevos contagios y fallecimientos. ¿No cree usted que debería hacerse aquí lo mismo? Mira, yo no voy a opinar lo que está ocurriendo en otro país. A mí me preocupan los ecuatorianos, las familias ecuatorianas que nos están viendo ahora. Nosotros queremos rápidamente recuperar la democracia, porque la mejor forma de recuperar nuestra salud es poder tener un gobierno que defienda a la gente, un gobierno que tome medidas urgentes. Ahorita no hay gobierno, ecuatorianos, por favor, no hay gobierno. El gobierno ha sido entregado a los banqueros y ha sido un desastre. Miren lo que está pasando. El ministro Ceballos, que se fue fugado a Miami, fue recomendado por Borrero, que también fue propuesto como ministro de Salud de Lenín Moreno. Tengamos clarísimo que Lazo es Lenín Moreno, y lo que están queriendo es continuar esa política de exclusión, de abandono del pueblo ecuatoriano. Necesitamos gobierno ya que defienda a los ecuatorianos, y para eso necesitamos ir a las urnas el 11 de abril con todos los cuidados del caso, pero para tomar una decisión pronto y ya. Hablando de decisiones, Andrés, hay otro problema que también golpea al Ecuador y a varias de las naciones en el mundo, y es la crisis humanitaria que se registra en Venezuela y que ha obligado a muchos hermanos venezolanos a estar dispersos por el mundo. ¿Cuál cree usted que es la solución a este problema y cómo lo va a enfrentar en lo que al Ecuador atañe? Mire, en primer lugar yo quisiera aprovechar para rechazar categóricamente ya el colmo de la campaña sucia, cuando quieren utilizar a niños, a personas en condición de calle para aprovechar y hacer campaña política a partir de eso. Yo creo que Lazo ahí bajó al máximo nivel posible. Eso es realmente totalmente desdeñable. Me parece que toda la ciudadanía debe rechazar, y ojalá se pronuncien UNICEF, ACNUR, los distintos organismos que tienen que velar por los derechos de los niños, de las personas en condición de vulnerabilidad. Nosotros vamos a ir a un proceso en donde, priorizando el trabajo y a las familias ecuatorianas, vamos a un ordenamiento de este gran proceso de refugio y migración que ha vivido el Ecuador. Justamente esta semana me reuní
con todo el sistema de Naciones Unidas y les dije, necesitamos soluciones. Agencia de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Organización Internacional para las Migraciones, necesitamos un plan ya, que respetando los derechos humanos, sobre todo de la niñez ecuatoriana, empecemos a dar soluciones para que los que tienen que salir del Ecuador porque se hayan comportado mal con nuestro país, tengan que hacerlo y para que podamos dar alternativas viables a quienes sí están contribuyendo con su talento, con su esfuerzo, con su amor a este país. ¿Qué opinión le merece la avalancha de críticas que ha recibido a lo largo de esta campaña, particularmente en los últimos días? ¿Y de qué manera esta puede haber incidido en los números? ¿Cómo andan con relación a su candidatura en este momento? Mira, nuestros números están muy bien, tenemos una ventaja considerable aquí en esta segunda vuelta. Y lo que demuestra esa agresividad de la campaña sucia es que están desesperados. Están desesperados porque nosotros llevamos una ventaja contundente, porque el pueblo ecuatoriano va a optar por esta opción de transformación, de futuro, de renovación de la política, de renovación generacional, donde vamos a incorporar a jóvenes, mujeres y un equipo plurinacional e intercultural. Lo que demuestra esa campaña sucia es ese grado de desesperación, pero no lo van a lograr. Por más que quieran seguir atacando, el pueblo ecuatoriano aquí tiene claro que Lazo ha cogobernado con Moreno y lo único que quieren es seguir poniéndonos un lazo al cuello mientras nosotros ofrecemos esperanza, alivio, oportunidades y trabajo para el Ecuador. Andrés, ¿están preparados en cuanto al control electoral? ¿Cómo ha visto el trabajo realizado por parte del CNE? ¿Garantizan las condiciones de una elección transparente y justa el próximo 11 de abril? Hemos visto que ha sido un proceso, por ser generosos, errático, en donde ha habido acusaciones de fraude, en donde lamentablemente ha habido malos manejos en términos de la comunicación del proceso. Nosotros estamos listos a nivel de control electoral con nuestros aplicativos, nuestro despliegue informático que hemos socializado y compartido con los observadores nacionales e internacionales, con la misión de observación de la OEA. Estamos listos para enfrentar el proceso electoral el 11 de abril y yo pido y aprovecho a todos los ecuatorianos honestos, por favor, estén vigilantes este 11 de abril para que se cuide cada voto y se respete la voluntad popular el 11 de abril. Andrés, si el voto popular no le favorece en elecciones que sean transparentes, ¿usted aceptará los resultados? Por supuesto, nosotros somos demócratas, estamos aquí porque creemos en la democracia. Nosotros optamos por este modo de vida, esta sociedad democrática y vamos a seguirla defendiendo sea cual sea el resultado. Lo importante es que quienes hoy ejercen el control político, que un gobierno que ha favorecido abiertamente a la candidatura del señor Lazo, respete la voluntad democrática del pueblo ecuatoriano, que se pronunciará de forma contundente a favor de recuperar la esperanza. Diciendo que ha dicho que la respetará si no le favoreciera, ¿cuál sería su futuro político? Usted es la figura más visible e importante en este momento del grupo de la Alianza UNES. Eso no es trascendente, Luis. Aquí nosotros estamos para servir al pueblo ecuatoriano, para servir al Ecuador y lo vamos a hacer desde el 11 de abril. A todos los ecuatorianos desde la presidencia de la República. El futuro político que importa es el futuro político del pueblo ecuatoriano, que necesita urgentemente ya un gobierno que tome decisiones en materia de salud, en materia de educación, en materia del fortalecimiento de nuestra economía, de la dolarización, como lo vamos a hacer nosotros, y recuperar su dignidad. Necesitamos un gobierno que exista. Entiendo que usted cerrará su campaña en Quito, y Quito ha sido una de las ciudades más afectadas como consecuencia de la pandemia y en muchos órdenes. ¿Qué hará por Quito? Mira, nosotros vamos a estar en distintas partes del país la próxima semana. Vamos a cerrar en la ciudad de Quito, mi ciudad natal, la Carita de Dios, y donde vamos a seguir trabajando contundentemente por lo que le interesa a la gente: la salud, la generación de trabajo, la recuperación de las quebradas de la ciudad, la oportunidad de volver a tener un sistema de salud digno. Y vamos a anunciar muy pronto la creación de la Universidad Técnica del Sur de Quito para que los jóvenes del sur puedan tener más oportunidades educativas. Estamos convencidos de que lo vamos a poder lograr porque hemos hecho ya en el pasado. Hemos creado 4 universidades. Personalmente me dediqué a eso cuando fui ministro de Conocimiento y vamos a ponerle todo empeño para poder transformar la realidad de la ciudad de Quito y garantizar más derechos, incluyendo la educación superior en esta ciudad. Gracias, Andrés, por su presencia esta mañana. Muchísimas gracias, Luisa, y recordar a la ciudadanía entera: el 11 de abril tenemos que tomar una decisión: la banca o el país, la banca
o el trabajo, la banca o las oportunidades de recuperar nuestro futuro. Yo sé que ustedes optarán por recuperar el futuro y retomar nuevamente la esperanza. Amables televidentes, ha sido la intervención del economista Andrés Arauz, candidato presidencial por la Alianza UNES. Es momento de una breve pausa y enseguida volvemos con más aquí en La Noticia, primera emisión.